Para ninguno de nosotros es una sorpresa, ¿no?, que el Papa está en Paraguay. Llegó el día de ayer a Paraguay y estuvo primero en Ecuador, luego visitó Bolivia y luego de Paraguay volvió a Roma. Sí. Pues quizás el próximo año va a visitar Argentina, Brasil y Chile. Pero bien, el Papa está ahí. Y a propósito de que la lectura nos habla del profetismo como la semana pasada, qué mejor profeta que el Papa, que lo único que lleva consigo es la palabra de Dios y quiere fortalecer las comunidades cristianas allí, la iglesia local, y hablar sobre la importancia del reino de Dios en la tierra y la justicia y la solidaridad, etcétera, etcétera. Pero bien, nosotros la semana pasada, recuerdo que conversábamos sobre el profeta Ezequiel. Pues hoy día nos toca un profeta pequeñito, porque es un texto muy pequeño en la Biblia, el profeta Amós. Y el profeta Amós, un poco de historia, yo creo que nos va a servir para situarnos. El profeta Amós vivió más o menos en el siglo VI antes de Jesucristo, 650, 640, vivió en el reino del norte. Ustedes saben que el reino estaba dividido en tiempo de Jeroboam II, rey de Asiria. Y esos son los grandes poderes en aquel momento, los babilónicos y los asirios. Eran los grandes imperios que estaban allí junto a las tribus de Israel, que se habían establecido en dos lugares. En el norte, el reino de Israel, en la capital de Samaria, y el reino del sur, que es donde estaba Judea o Judá, y la capital Jerusalén. Y el reino del norte tenía un templo, el templo que se llamaba Betel. Y es allí donde los profetas, los verdaderos profetas y aquellos que iban a alabar a Dios y a escuchar el mensaje de Dios para luego llevarlo a las tribus, ¿no? Esta separación del reinado es después del rey David, ¿no? Bien, entonces estamos hablando de los 700 y algo, que era el reino del norte, donde está el profeta Amós. Y el profeta Amós es un profeta pequeño, no, en realidad él, una persona que vino a un lugar muy especial junto a los reyes, a los jueces y otros que estaban ahí, o los levitas, que eran importantes como sacerdotes del pueblo, sacerdotes del templo, no el pueblo, esto es del siglo XX, siglo XXI, sacerdotes del templo. Entonces, este era un pastor y Dios lo eligió para que fuese profeta. Como dice en la lectura de Elías, no vete a profetizar. Pero él, claro, haber tenido mucho miedo de decir, yo voy a profetizar, yo soy un pastor, yo me encargo de las ovejas. ¿Qué voy a ir yo a hablar a esta gente que está sufriendo por la división del reino y que en el año 722 el reino del norte sucumbió a manos de los asirios? Entonces los notables de Israel, las personas famosas allí, los que estaban en el templo, los que son hoy día, bueno, los que eran en tiempo de Jesús, los saduceos, los fariseos, estos fueron al exilio. Claro, los enviaron los asirios al exilio. Entonces, claro, ellos vivían allí fuera, pensando un día volveremos a Israel, no volveremos al templo, a nuestro templo. Y el reino del sur, que cayó en el año 587 a manos de los babilonios, también destruido, y el templo de Jerusalén, y quedaron en manos ahí, bueno, del desierto, y a esperar, y los profetas haciéndoles el llamado, conviértanse. ¿Por qué? Porque habían caído estos dos reinos en el fondo por culpas propias. Es así que el profeta Amós va a profetizar de que no se prostituyen, una palabra muy fuerte, ¿no? Pero así aparece en la Biblia y aparece también en otros documentos, que no cambien de Dios. O sea, no olviden el Dios de Israel, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No se olviden de aquello. Y no se olviden del famoso precepto que estaba en el libro de Deuteronomio, claro, capítulo 6, versículo 4. Claro, te dice, escucha Israel, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Él es tu Dios, el único Dios, y lo contarás de generación en generación. Y eso se fue transmitiendo del tiempo de Abraham hasta llegar al tiempo de Moisés, y después de Moisés hasta los judíos del día de hoy. Yo no sé si el día de hoy, no soy experto en la religión de Israel, pero el día de hoy en la sinagoga
seguramente que tienen esas oraciones y también otras que les recuerdan de que son elegidos, que son los hijos del pueblo elegido, el pueblo de Israel, de Isaac y de Jacob, especialmente de Abraham, ¿no? Abraham es el hijo, bueno, predilecto de Dios y es de él que se cuenta como padre en la fe. Así fue la profesión de Abraham y también la bendición de Dios, que va, en un momento lo digo tú, tus hijos se van a dispersar por toda la creación y se multiplicarán como las arenas del mar. Se dijo Dios a Abraham. Bien, eso es un poco de historia. Entonces es una situación bastante caótica, bastante compleja la que le ocurre o lo que sucede allí en el contexto del profeta Amós. Pero tiene que predicar, tiene que hablar a la gente, convértanse. Volveremos un día a nuestra tierra prometida, se acabará el exilio, y el exilio es una realidad que hasta el día de hoy, escuchamos hoy día políticamente hablando, quien no conoce que el exilio es un punto bastante importante, ¿no? Que muchos han sufrido el exilio por razones políticas o por decisiones personales, pero el exilio es una realidad muy fuerte, muy terrible, ¿no? Si lo definiéramos es bastante complejo, porque significa estar viviendo en un lugar extranjero, sin ser aceptado y sin ser parte de tu propia cultura. Es decir, en el medio de algo, ¿no? No estás en tu cultura, ni tampoco la cultura que está aquí te reconoce, te recibe, bueno, es una, entre comillas, digo, y también está siempre pendiente de mi propia cultura, ¿no? Nostalgia recordando lo que dejaba. Pero imagínense, para una persona que ha sido obligada, que ha sido expulsada o expulsada, es una cuestión bastante terrible. Todos los que estamos aquí creo que no nos han echado en nuestros países, creo, ¿no? Creo, entre paréntesis, supongo que, bueno, todos decidimos un día venir a Taiwán o a Asia o a algún otro lugar, pero no nos han echado ni nos han perseguido, creo, digo, entre comillas nuevamente. Y seguro que nadie ha dicho voluntariamente me autoexilio. No creo. Pero tratemos de imaginarlo porque ese es el contexto en el que el profeta Amós tiene que predicar, tiene que profetizar. Y por eso le tiene que haber tenido bastante temor y haber dicho, ¿qué voy a decir yo? Si los más importantes, los notables del pueblo del reino del norte, de Samaria, están en el exilio. Y esa gente no me va a escuchar a mí, pero bueno, Dios le dice, te van a escuchar. Claro que tienen que escucharte porque tus palabras son de verdad. Eres un profeta elegido por mí, un profeta de verdad. No voy a hablar sobre la segunda lectura, pero sí permítanme. Salmo 1. Bien, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Esto tiene relación con el Evangelio, ya que, bueno, Jesús, el profeta, me dice, a los 12 los ha elegido para que sean profetas. La imagen de los 12 podríamos ser nosotros también. Pero ha elegido un grupo especial para que vayan a profetizar, para que vayan a anunciar su nombre. Pero claro, les da un poder especial. Tienen un poder especial. Como nosotros, el poder del bautismo, el poder de la confirmación. Y el que cree realmente que somos los elegidos del Dios verdadero. Así es que Jesús les dice, bueno, van a ir a llevar la buena palabra, la palabra mía, pero van a expulsar demonios. Bueno, la verdad que en ese momento está allí, junto con los milagros que hacía Jesús, en mostrar a la gente que estaba rodeando la fe, la importancia de la fe. Pero bueno, yo me trato de imaginar demonios. Claro, no piensen en el demonio con cuernos, ni con cola, ¿no? Eso es muy medieval, eso te lo enseñan de la Edad Media, que el demonio color rojo, o como sea, con una capa y que está con un tridente, se le dice el tridente, ¿no? Para expulsarlos a todos y con la picana, ¿no? A todos al fuego eterno. ¿Qué significará que pensemos el día de hoy? Estoy pensando el día de hoy, expulsar demonios. Estoy pensando que es nuestra propia limitación, nuestra propia debilidad, muchos momentos que nos apartamos de Dios. Supongo que cuando uno niega, lo niega de distintas maneras, no tiene que decir yo no creo en Dios, ¿no? Porque me parece que decir no creo en Dios es como una premisa de decir en algo creo, ¿no?
Porque tengo que afirmar no creo de algo que creo. Por lo tanto, no entro en esa discusión. Lo que sí me interesa es el punto importante de que por qué uno se aleja, ¿no? Pero no solo alejarse, porque cuáles son las expresiones de lo que puede ser, ahí dice, demonios inmundos. Terrible, ¿no? Pero ¿qué será aquello si lo trasplantamos el día de hoy? Yo creo que de manera transversal, si uno piensa en la realidad que vivimos, todo lo que es el mal personificado en el odio, la venganza, la tortura, la injusticia, la muerte, crear muerte, no decir, bueno, la muerte es un ente, pero ¿qué es crear la muerte? Yo cuando a veces he visto noticias que me ha tocado por ahí y me encuentro, por ejemplo, voy a colocar como un ejemplo, ya que son los lugares donde Jesús caminó o los lugares donde los apóstoles predicaron. Siria está casi completamente destruido. Y si uno ve las noticias, lo único que ve es gente disparando de un lugar a otro y otros disparando viceversa. Y está todo destruido. ¿Y la gente dónde se fue? Yo supongo que fueron a los países vecinos como exiliados o como refugiados, que es una palabra tan fuerte, ¿no? Como refugiados. Miles, millones que están refugiados en alguna parte. ¿Quiénes quedan aquí? Bueno, los que están en contra del mandatario Assad y los que están a favor del jefe Assad. Y se están ahí destruyendo uno a otro con la ayuda de otros poderes, probablemente. Las armas no aparecen de la nada ni del desierto. Alguien les vende armas. Pero lo terrible es destruir, ya que el Papa habla del medio ambiente, la importancia de lo que es la creación, allí todo es destruido. Esos son ejemplos de la maldad, esos son ejemplos del odio, esos son ejemplos del temor. Para colocarlo así, precisamente, con precisión. De otra manera no se me ocurre, pero se me ocurre el que hace el mal, pero que hace realmente el mal y que compromete la dignidad de otras personas con odio, con venganza. Bueno, yo supongo que eso es muy fuerte. Eso es lo que pasaría en tiempo de los judíos que estaban en las tribus, que estaban en tiempo de Amós, que también se habían alejado de Dios, no solo porque habían dicho, me voy de Dios, eso es muy fácil. Tiene que haber habido algunos ejemplos muy concretos, muy prácticos. ¿Por qué? Porque claro, entraron en esa dinámica de olvidarse de Dios, y olvidarse de Dios significa darle cabida al demonio. Por eso digo que esas fuerzas están ahí, son muy fuertes. Son muy fuertes lo que significa el odio, el dolor y la muerte causados. Bueno, si es una guerra, es como decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Hay que defenderse. Pero estamos hablando de lo que ha generado aquí, lo que ha generado, lo que es el principio de la guerra. Y bueno, y cada uno de ustedes sabe muy bien los casos en donde podemos visualizar la presencia del que aparece como el enemigo, que dice Jesús. Y voy a terminar con lo que dice acá. Bueno, preocupado de lo que yo llevo, voy a dar un ejemplo. Algunos de los jóvenes, muchos que van a estudiar a Roma, porque tenemos una casa allí que se llama la Casa Federal, alguien una vez dijo, claro, estos llegan acá y vienen a estudiar. Y lo primero que bajan, bueno, son las raquetas de tenis, las pelotas de tenis, los palos de golf. Digo, bueno, vienen a estudiar, a jugar golf y a jugar tenis. Y estaba pensando, bueno, no será que a mí me cuesta mucho, ¿no? Decir qué es la pobreza, pero qué es lo que dice Jesús de la pobreza y qué es lo que dice de que a uno lo que le basta es la palabra. Decir, predicar la palabra y el ejemplo. Pero si uno viene preocupado, en realidad esa preocupación al final a uno lo empiezan a colocar en una situación de nerviosismo, ¿no? Yo tengo que estar preocupado de aquello, pero es verdad. Si yo estoy más preocupado de las cosas mundanas, bien, pero cada uno sabe dónde la meta se va. Pero el Papa cuando estaba en Ecuador hablaba de la solidaridad de la economía y la importancia de tener en cuenta a los pobres que existen y también aquellos que son los destituidos. Y lo mismo lo ha dicho en Paraguay y lo ha dicho en Bolivia como ejemplo, no es que solamente la realidad esté allí, en todas partes, en todo el mundo. En unos lugares con mucho más fuerza que en otros, pero es una realidad. Y bien, las últimas palabras, las
consulten, lo voy a leer de nuevo para que lo mediten. Dice: quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Bueno, no hay un problema. Claro, uno se queda mucho tiempo en la casa de alguien, vas a hacer un pegote, pero bueno. Y si un lugar no lo recibe y os escucha, al marchar, sacudidos el polvo de los pies para probar su culpa. ¡Qué fuerte es! Debe ser muy fuerte. Es decir, sacudirse, ustedes saben que en la tradición árabe o en la tradición de estos pueblos nómades aquí en el desierto, el polvo es una cosa muy fuerte. Es decir, somos del polvo allí, en Guadalajara, del desierto. Pero alguien darle, por ejemplo, ellos usan mucho sacarse el zapato, ¿no? Y dar eso, y además que sea como polvo, es muy fuerte, muy fuerte. Por lo tanto, yo creo que la palabra allí puesta tiene ese sentido de la fuerza que significa que yo voy a un lugar y no me reciben, y bueno, si es como al Papa le dijeran: mira, usted no es bienvenido aquí, ¿no? Y lo echaran. Bueno, estoy colocando un ejemplo, pero a cualquiera. Claro que hay un sentimiento fuerte, ¿no? Pero parece ser que el Evangelio está mejor justificando, ¿no? El hecho de decir: bueno, mi respuesta también es, como dice acá, la palabra tampoco. Bueno, y finalmente dice cosas prácticas. Dice: salir a predicar, fueron a predicar y visitaban a los enfermos y curaban enfermos. No sé si uno podrá curar enfermos, pero la oración dice que hace mucho, no la oración solo personal, la oración de muchos tiene una fuerza muy especial. Pero pedimos, ¿no? Y estamos rezando. Bueno, un amigo siempre se ríe, dice: claro, sigamos rezando y no pasa nada, sigamos rezando. No, pero tiene un valor profundo la oración de muchos. Si pensamos así profundamente el valor que tiene la fe. Pero dice que se fueron a predicar y curaban enfermos. Yo creo que tiene a lo mejor otro sentido, que yo no lo hago muy poco, alguna vez lo hacía, muy poco visitar a los enfermos. Yo creo que alguna vez lo he dicho. Creo que hay